¿Qué ocurrió realmente en los últimos días de Jason Jiménez? ¿Fue solo un giro cruel del destino o existen detalles que muchos prefieren no mirar con atención? ¿Por qué, semanas después de su muerte, siguen apareciendo versiones contradictorias, silencios incómodos y preguntas sin respuesta? Hoy no solo vamos a recordar a un artista, sino que vamos a entrar en una historia rodeada de rumores, teorías, documentos incompletos y emociones que todavía no se enfrían. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Si te interesan las historias que no se quedan en el titular rápido, si te gusta analizar lo que hay detrás de la fama, la presión y las versiones oficiales, este espacio es para ti. Desde ya te invito a dejar tu like, compartir este video con quienes también siguen este caso y suscribirte al canal, activando la campanita para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo, incluso a través del botón Super Thanks, nos permite seguir investigando y contando estas historias con más profundidad. Antes de empezar, es importante aclarar algo. El contenido que vas a escuchar forma parte de una reconstrucción narrativa basada en rumores, teorías que circulan en redes sociales y elementos de ficción creados con fines de entretenimiento. Nada de lo que se diga aquí reemplaza informes oficiales ni pretende afirmar verdades legales. La idea es invitarte a pensar, debatir y mirar la historia con espíritu crítico. Hace apenas unas semanas, el nombre de Jason Jiménez dejó de aparecer en carteles de conciertos para ocupar titulares marcados por una sola palabra: tragedia. En cuestión de horas, el cantante, uno de los símbolos más fuertes de la música popular colombiana, pasó de planear presentaciones y lanzamientos a convertirse en una ausencia imposible de llenar. Para millones de seguidores el golpe fue seco y real, como si alguien hubiera apagado la música sin aviso. Muchos recuerdan todavía sus últimas publicaciones en redes sociales, sonrisas, promesas de nuevos proyectos, giras, canciones por grabar. Nada hacía pensar que ese ritmo frenético terminaría tan pronto. Sin embargo, la noticia de su muerte se propagó más rápido que cualquiera de sus éxitos. Llegaron los mensajes, los homenajes digitales, las lágrimas virtuales y, casi al mismo tiempo, las primeras teorías. Algunos hablaban de agotamiento extremo, otros de presiones ocultas, otros de errores humanos. Y no faltaron quienes insinuaron algo más oscuro. En medio de todo ese ruido, la verdad comenzó a diluirse. La historia dejó de ser solo una pérdida y empezó a transformarse en un rompecabezas colectivo donde cada usuario añadía una pieza distinta. Un mes después, apareció el documento que muchos esperaban, el informe final del Instituto de Medicina Legal de Colombia. Según ese reporte, Jason Jiménez murió por lesiones internas graves combinadas con una insuficiencia respiratoria aguda, originadas en un incidente ocurrido durante un desplazamiento entre departamentos. No se hallaron rastros de drogas, venenos ni sustancias que indicaran una intervención externa directa. En teoría, el informe cerraba el caso, pero en la práctica abrió más preguntas de las que respondió, porque una cosa es saber cómo murió alguien en términos médicos, y otra muy distinta es entender por qué llegó a ese punto. La muerte no ocurre aislada, siempre ocurre dentro de una historia, de decisiones previas, de rutinas, de silencios y de una forma de vivir que, en el caso de Jason, parecía ir cada vez más rápido. La policía colombiana explicó que su investigación se concentró en 3 frentes: el análisis de cámaras y datos de geolocalización, los testimonios del equipo que acompañaba al artista y la revisión del vehículo junto con su agenda de trabajo. No se trataba solo de saber qué pasó en un instante, sino de reconstruir horas, días y semanas anteriores. Cuando esos datos comenzaron a unirse, apareció un patrón inquietante. Jason casi no descansaba. Su vida se había convertido en una carrera continua entre conciertos, estudios de grabación, entrevistas, reuniones de producción y viajes nocturnos. Era un calendario diseñado para una máquina, no para un cuerpo humano. Personas de su entorno declararon que en los últimos días dormía poco, comía de forma irregular y pasaba buena parte de la madrugada con el teléfono en la mano, resolviendo asuntos de trabajo. No porque alguien lo obligara directamente, sino porque él mismo había construido un ritmo donde parar parecía un lujo imposible. El éxito traía oportunidades, pero también exigencias silenciosas. Aquí aparece una idea que muchas veces los fans no ven. Detrás del artista hay una persona,
Jason no solo cantaba, también era el gestor de su propia carrera, el líder de un equipo, un símbolo para su público. Esa carga psicológica no siempre se nota en las fotos ni en los escenarios. En redes sociales se mostraba fuerte, motivado, sonriente, pero las cámaras no graban el cansancio acumulado. Cuando el informe forense habla de lesiones internas e insuficiencia respiratoria, no solo describe un daño físico puntual, sino un cuerpo que ya venía bajo presión, un organismo que llevaba semanas funcionando al límite, como si la tragedia no se hubiera construido en un solo día, sino concierto tras concierto, viaje tras viaje, noche tras noche. Mientras tanto, la familia de Jason guardó silencio durante casi 30 días. Para muchos en Internet, ese silencio resultó sospechoso. Para otros, fue simplemente duelo. Cuando finalmente hablaron, pidieron algo sencillo y casi imposible en la era digital: respeto. Respeto por el nombre de Jason, por su memoria y por el dolor que todavía estaban procesando. Pidieron que no se siguieran inventando versiones solo para alimentar la curiosidad, que no se usara su imagen para cuentas falsas, productos o visitas fáciles, porque mientras algunos veían una historia interesante, para ellos seguía siendo una herida abierta. Aún así, los seguidores no dejaron que su recuerdo desapareciera. En ciudades como Manizales y Medellín, surgieron homenajes espontáneos, velas, coros improvisados, canciones cantadas por desconocidos que se reunían solo por una razón: la música que Jason dejó. Esos encuentros demostraron que su historia no terminó con su último viaje. Pero toda historia fuerte tiene dos capas, la emocional y la racional. En la primera están el dolor, la nostalgia, la admiración. En la segunda están las preguntas incómodas. ¿Se pudo evitar? ¿Hubo señales que nadie quiso leer? ¿La industria realmente protege la salud de los artistas o solo protege la productividad? Aquí la narración empieza a ir más allá de Jason Jiménez. Empieza a hablar de un sistema donde el éxito se mide por agendas llenas, no por horas de descanso, donde cancelar un show parece más grave que cancelar una noche de sueño, donde decir "no puedo más" todavía se interpreta como debilidad. Un mes después de su muerte, el caso ya no era solo una noticia, sino un espejo que refleja cómo se construyen las carreras, cómo se desgastan los cuerpos y cómo muchas veces los aplausos tapan la fatiga. En esta serie narrativa vamos a seguir uniendo piezas: la investigación, los recorridos, los testimonios, los silencios, los rumores y las teorías que circulan en redes. No para imponer una verdad absoluta, sino para que tú, como espectador, puedas sacar tus propias conclusiones. Y desde ahora quiero invitarte a participar. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la versión oficial explica todo? ¿O piensas que todavía hay zonas grises que merecen mirarse con más calma? Si este contenido te aporta algo, apoya el canal con un like, comparte el video y suscríbete activando la campana. Y si quieres que sigamos desarrollando análisis como este, el botón Super Thanks está ahí para apoyar el trabajo de investigación. La historia de Jason Jiménez no se apaga en un titular. Empieza cuando alguien decide mirar más allá de las noticias rápidas. En el momento en que la investigación oficial avanzaba con pasos medidos, casi burocráticos, otra investigación mucho más caótica comenzaba a crecer en paralelo. La de las redes sociales no estaba dirigida por peritos ni fiscales, sino por miles de ojos ansiosos, teclados inquietos y una necesidad colectiva de encontrar sentido donde todavía no existían respuestas claras. La muerte de Jason Jiménez no solo activó protocolos policiales, sino también una avalancha de interpretaciones, conjeturas y lecturas simbólicas que poco a poco fueron tomando vida propia. En cuestión de horas, cada gesto antiguo de Jason fue rescatado del archivo digital. Videos de entrevistas, transmisiones en vivo, fragmentos de conciertos y hasta historias de Instagram comenzaron a circular de nuevo, esta vez bajo una lupa distinta. Donde antes había bromas, ahora algunos veían advertencias. Donde antes había cansancio normal, ahora se interpretaba como una señal de colapso. Una frase dicha meses atrás: "a veces el cuerpo pide pausa", fue aislada, repetida y convertida en presagio. La narrativa se iba construyendo no con datos, sino con emociones proyectadas. Las imágenes también fueron sometidas a este juicio colectivo. En un concierto antiguo, Jason se apoyaba brevemente en el micrófono mientras respiraba hondo.
Para muchos espectadores de entonces había sido solo parte del show, pero tras la tragedia, el mismo segundo de video empezó a circular acompañado de textos alarmistas, que si estaba siendo presionado, que si ocultaba un problema grave, que si alguien lo obligaba a seguir. La escena no había cambiado, lo que cambió fue la mirada del público, ahora cargada de miedo y sospecha. Aparecieron además supuestas filtraciones. Cuentas anónimas afirmaban que Jason había recibido advertencias, que había tenido discusiones internas, que existían conflictos con productores o promotores. Se hablaba de sabotajes, de amenazas veladas, incluso de presiones económicas extremas. Sin embargo, cuando las autoridades revisaron los datos objetivos, registros de llamadas, mensajes, correos, revisiones técnicas de vehículos y equipos, no emergió ninguna prueba que sostuviera esas versiones. No había rastro de persecución, ni de ataques, ni de alteraciones externas documentadas. La distancia entre lo que circulaba en Internet y lo que mostraban los archivos reales se hacía cada vez más evidente. Pero en el ecosistema digital, la ausencia de evidencia no detiene la imaginación, muchas veces la alimenta. Cada silencio se convierte en sospecha. Cada demora en un comunicado oficial es leída como una estrategia de ocultamiento. Así ocurrió con la familia y el equipo de Jason. Durante los primeros días optaron por no hablar, no publicaron detalles, no ofrecieron entrevistas inmediatas, no desmintieron rumores uno por uno. Para algunos usuarios, esa quietud era señal de que algo se escondía. Para otros, era prueba de que existía un pacto de silencio. Sin embargo, existe otra lectura mucho más humana, el silencio del duelo. Cuando una pérdida es reciente, las personas no piensan en narrativas públicas, piensan en sobrevivir emocionalmente al impacto, procesar la ausencia, organizar rituales, acompañar a los más cercanos, pero las redes no suelen respetar esos tiempos. En un mundo acostumbrado a la inmediatez, el dolor sin declaraciones se transforma rápidamente en sospecha colectiva. Aquí aparece un fenómeno clave. Cuando faltan datos, la mente social los completa con emociones. El miedo, la tristeza y la frustración buscan un culpable, una explicación que cierre la herida simbólicamente, y si no hay una, se fabrica. Así, Jason dejó de ser solo una persona fallecida y empezó a convertirse en un personaje interpretado por miles de narradores improvisados. En un nivel más profundo, la historia de Jason Jiménez obliga a mirar más allá del evento puntual y entrar en la estructura invisible que rodea a los artistas. Porque Jason no era únicamente un cantante, era una empresa humana. Detrás de cada presentación había técnicos, músicos, conductores, managers, contratos, fechas vendidas con meses de anticipación, patrocinadores, compromisos mediáticos. Cancelar no es solo una decisión personal, es un movimiento que afecta a decenas de personas y cifras económicas importantes. Ese peso crea una identidad particular. El artista aprende a funcionar incluso cuando no está bien. Aprende a sonreír con fiebre, a cantar con cansancio, a viajar sin dormir. Poco a poco, el cuerpo deja de ser una prioridad y pasa a ser una herramienta. Si responde, se usa. Si duele, se ajusta. Si protesta, se silencia con disciplina. En ese contexto, las señales de alerta no siempre son vistas como límites, sino como obstáculos que hay que superar. Muchos colegas han contado historias similares, giras interminables, horarios rotos, presiones para no fallar. La cultura del éxito premia la resistencia, no el descanso. Premia al que sigue, no al que se detiene. Jason, con su trayectoria ascendente, estaba inmerso en esa lógica. No solo debía cumplir con el público, sino con la imagen que había construido, la del artista fuerte, constante, disponible. Ahí es donde la tragedia deja de parecer un misterio externo y empieza a verse como una tensión interna, no un enemigo visible, sino una dinámica silenciosa. El artista se convierte en símbolo y el símbolo ya no puede cansarse. Cada concierto alimenta el siguiente, cada contrato exige otro, cada aplauso eleva la expectativa. El éxito, sin control, se transforma en una rueda que gira cada vez más rápido. Desde esta perspectiva, muchas teorías conspirativas pierden fuerza. No hace falta imaginar un complot cuando existe un sistema que empuja sin preguntar cuánto puede resistir una persona. No hay un villano claro, sino una cultura que normaliza la sobrecarga. La pregunta deja de ser ¿quién lo hizo? Y se convierte en ¿cómo llegamos a esto? La vida de Jason
Vista así, no solo cuenta una historia musical, sino una historia sobre límites humanos, sobre la dificultad de parar cuando todo alrededor exige avanzar, sobre la confusión entre pasión y autoexigencia extrema, porque amar lo que se hace no significa que el cuerpo pueda sostenerlo sin pausas. En el tramo final de esta parte, la figura de Jason Jiménez aparece más como espejo que como enigma. Su legado no está solo en canciones o escenarios, sino en la conversación incómoda que deja abierta. ¿Hasta qué punto la cultura del rendimiento convierte el desgaste en algo normal? ¿Hasta qué punto aplaudimos el sacrificio sin ver el costo invisible? Tal vez no haya un enemigo externo, ni una mano oculta, ni un archivo secreto. Tal vez existan zonas grises hechas de presión, expectativas, contratos, miedo a fallar y una industria que rara vez se detiene a preguntar cómo está la persona detrás del artista. Por eso, más que cerrar el caso con una respuesta rápida, la historia de Jason invita a pensar, a recordar sí, pero también a debatir con calma, a no dejar que el ruido de Internet sustituya la reflexión, a preguntarnos si la versión oficial es suficiente o si también debemos observar el contexto emocional y profesional que rodea a quienes viven bajo la luz constante del escenario. Porque al final, cuando el aplauso se apaga y las teorías se dispersan, queda una pregunta sencilla pero profunda. ¿Cuántas veces confundimos éxito con resistencia infinita y olvidamos que incluso los ídolos siguen siendo humanos? La investigación oficial no se limitó a un comunicado breve ni a una sola versión. Durante semanas, los equipos forenses, la policía judicial y los analistas de transporte reconstruyeron los últimos días de Jason Jiménez casi minuto a minuto. No buscaban solo una causa de muerte, sino entender cómo un artista que había actuado con normalidad ante miles de personas podía colapsar poco después sin que nadie lograra detener la cadena de acontecimientos. El punto de partida fue el cronograma. Los registros mostraron que, en menos de 10 días, Jason había cruzado varias provincias, alternando conciertos nocturnos, sesiones de grabación al amanecer, entrevistas, reuniones contractuales y desplazamientos por carretera y aire. Dormía fragmentos de 2 o 3 horas, comía de manera irregular y vivía prácticamente dentro de vehículos, hoteles y camerinos. Para el público, esa agenda parecía la vida normal de una estrella. Para un médico, era el mapa perfecto hacia el agotamiento extremo. Los investigadores cruzaron datos de geolocalización de su teléfono, cámaras de peaje, hoteles y aeropuertos. El patrón era claro, no existían pausas reales. Incluso cuando el calendario marcaba descanso, aparecían movimientos, traslados no programados, visitas breves a estudios, ensayos improvisados. Personas del equipo relataron que Jason casi no se quitaba los auriculares, componía, revisaba contratos o hablaba por teléfono mientras caminaba por pasillos interminables. El cuerpo estaba presente, pero la mente nunca se detenía. Uno de los puntos más analizados fue el trayecto final entre dos ciudades. No fue un viaje dramático ni caótico. Según cámaras y testigos, Jason caminaba por su propio pie, conversaba poco y respiraba de forma irregular. Algunos notaron que se llevaba la mano al pecho de vez en cuando, como si intentara acomodar una molestia. Nadie imaginó que aquello pudiera ser una señal de colapso inminente. En el mundo del espectáculo, el cansancio se normaliza. Si un artista se queja, se asume que es parte del oficio. El informe forense posterior habló de traumatismo interno combinado con insuficiencia respiratoria aguda. La palabra traumatismo generó inquietud. Muchos la interpretaron como golpe, agresión o accidente oculto. Sin embargo, en términos médicos, puede incluir microlesiones producidas por esfuerzos acumulados, caídas menores no registradas o incluso tensiones físicas que el cuerpo exhausto ya no puede compensar. Cuando el organismo está debilitado, una lesión mínima puede volverse sistémica, inflamación, dificultad respiratoria, caída de oxígeno, colapso en cadena. Los peritos revisaron también el vehículo, el avión y las habitaciones de hotel. No encontraron signos de violencia, lucha o sabotaje. Las cámaras no mostraban terceros acercándose de forma sospechosa. Los análisis toxicológicos descartaron drogas, alcohol en niveles críticos o envenenamiento. Desde la lógica policial, el caso no apuntaba a un crimen clásico, pero la mente pública no funciona como un expediente. Necesita historias, villanos, responsables visibles. Por eso,
Mientras la policía hablaba de sobrecarga física, en internet se hablaba de conspiración. Algunos usuarios ampliaron videos antiguos donde Jason parecía serio, otros rescataron letras de canciones tristes y las convirtieron en mensajes ocultos. Una entrevista donde dijo, "A veces el cuerpo no da más", fue reinterpretada como profecía. Lo que antes era una frase humana se transformó, después de su muerte, en una señal retrospectiva. El pasado cambia cuando se mira desde una tragedia. Los analistas de comunicación explicaron ese fenómeno como lectura inversa. Primero ocurre el impacto, luego se reorganiza la memoria colectiva para darle sentido. Así, cada gesto neutro adquiere dramatismo. Un silencio se vuelve secreto, una mirada cansada se vuelve amenaza, una pausa se vuelve advertencia. El algoritmo de las redes amplifica eso porque premia la emoción, no la verificación. Cuanto más inquietante eres una versión, más rápido viaja. Sin embargo, los investigadores siguieron un camino distinto, el de la acumulación. Revisaron llamadas, mensajes y notas de voz. No había discusiones graves, ni amenazas, ni presiones externas anómalas. Sí había, en cambio, cientos de mensajes sobre logística, contratos, cambios de última hora, exigencias de tiempo. La vida de Jason estaba administrada por relojes, no por pausas. Cada hora debía rendir, cada minuto producir. Un médico consultado por la fiscalía explicó algo clave. El cuerpo no se rompe de golpe, se va apagando. Primero llega el insomnio, luego la irritabilidad, después la dificultad respiratoria, la inflamación silenciosa, la fatiga crónica. En ese estado, el sistema inmune baja, los órganos trabajan al límite y cualquier golpe menor o esfuerzo intenso puede desencadenar un fallo mayor. No es una escena cinematográfica, es un desgaste progresivo que casi nadie nota hasta que ya es tarde. Quienes estuvieron cerca de Jason recordaron que él mismo decía estar cansado, pero lo hacía sonriendo. No quería preocupar a nadie ni detener la maquinaria que dependía de él. Para un artista en la cima, cancelar no es solo perder dinero, es decepcionar, romper contratos, afectar equipos enteros. Así se construye una trampa invisible. Seguir es más fácil que frenar, incluso cuando el cuerpo pide auxilio. La policía también revisó la presión mediática. Jason no solo cantaba, sostenía una marca. Había lanzamientos, expectativas, narrativas públicas. En ese contexto, mostrarse débil no es rentable. El personaje debe resistir. Y cuando una persona real intenta vivir dentro de un personaje exitoso, la frontera entre salud y espectáculo se vuelve difusa. Por eso, más que una línea temporal de crimen, la parte 3 de esta historia se convierte en una autopsia del ritmo moderno. No hubo una noche oscura con antagonistas claros, sino una suma de madrugadas, carreteras, aeropuertos, escenarios y silencios personales. Cada paso parecía pequeño, pero juntos formaron un peso que el cuerpo ya no pudo sostener. El expediente oficial cerró con números, horas y términos médicos. Pero la pregunta que quedó flotando no fue ¿quién lo hizo?, sino ¿cómo llegamos a normalizar que alguien viva así? Jason no cayó solo por una causa puntual, cayó dentro de un sistema que convierte la resistencia en virtud y el descanso en debilidad. Y cuando la música se apaga, lo que queda no es un misterio policial, sino un espejo incómodo sobre la forma en que el éxito puede empujar a las personas más allá de sus propios límites. La historia de Jason Jiménez no termina con un parte médico, ni con un expediente archivado. Termina, o quizá comienza de otra manera, en la conciencia de quienes escuchan su música y observan su trayectoria con una distancia que antes no existía. Porque cuando el ruido de las redes se apaga y las teorías pierden fuerza, lo que queda es una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuántas veces aplaudimos el esfuerzo sin preguntarnos por el precio humano que hay detrás? Durante años, Jason fue presentado como un símbolo de disciplina, talento y perseverancia. Desde fuera parecía invencible, siempre disponible, siempre creativo, siempre presente. Pero la investigación y los testimonios revelaron otra capa. Un hombre que vivía contra el reloj, que dormía poco, que comía mal, que respiraba apurado y que convertía cada espacio libre en trabajo. Su éxito no fue solo el resultado de su pasión, sino también de una presión constante que no dejaba margen para detenerse. La muerte de Jason no mostró un enemigo externo evidente.
No hubo una figura oscura moviendo los hilos, ni un acto criminal que explicara todo con facilidad. Lo que apareció fue algo más complejo y, a la vez, más cotidiano. Un sistema que empuja a los artistas a producir sin pausa, a cumplir sin cuestionar, a sostener expectativas que crecen más rápido que la capacidad humana. En ese contexto, el cuerpo deja de ser una prioridad y se convierte en una herramienta más del espectáculo. Las redes sociales, por su parte, hicieron lo que saben hacer mejor: convertir el dolor en narrativa inmediata. Cada foto antigua, cada frase pasada, cada silencio reciente se transformó en material para especular. Algunos buscaron conspiraciones, otros profecías, otros culpables invisibles, pero en ese proceso se perdió algo esencial: la comprensión de que muchas tragedias no se construyen con un solo golpe, sino con miles de pequeños excesos normalizados. Hablar de Jason Jiménez hoy no debería ser solo recordar canciones o repetir teorías. Debería ser también revisar la forma en que consumimos a nuestros ídolos. Aplaudimos cuando no descansan, admiramos cuando no paran, celebramos cuando sacrifican su vida personal por el escenario. Sin darnos cuenta, reforzamos una cultura donde el agotamiento se confunde con compromiso y la salud se posterga en nombre del éxito. Quizá el legado más fuerte de Jason no esté solo en su música, sino en la conversación que deja abierta. Una conversación sobre límites, sobre responsabilidad compartida entre artistas, industria y público. Porque detrás de cada concierto, cada gira y cada lanzamiento hay personas reales con cuerpos reales, no personajes infinitos capaces de resistirlo todo. En ese sentido, su historia funciona como un espejo. Nos obliga a preguntarnos hasta qué punto la cultura del siempre más está diseñada para cuidar a quienes la sostienen. Nos invita a pensar si el talento debe medirse por la productividad o por la capacidad de mantenerse vivo, creativo y sano a lo largo del tiempo. Jason Jiménez fue una voz importante para muchos, pero también fue un ser humano sometido a un ritmo que no perdona. Y aunque los informes oficiales expliquen el cómo, el por qué profundo sigue abierto, no en los tribunales, sino en la manera en que entendemos el éxito y el sacrificio. Si esta historia te hizo reflexionar, debatir o incluso cuestionar lo que hay detrás del mundo del espectáculo, te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos contenidos y apoya el proyecto con el botón de Super Thanks si quieres que sigamos investigando y contando historias con profundidad y respeto. Déjanos también tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la versión oficial es suficiente? ¿O piensas que la industria debe cambiar la forma en que trata a sus artistas? Tu voz es parte de esta conversación y juntos podemos mirar más allá del escenario para entender lo que realmente ocurre cuando se apagan las luces.